Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Héctor Fabio García Libreros, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de licenciatura en Filosofía. A continuación, voy a exponer mi ponencia que trata sobre ética y valores en la filosofía del budismo de Antístenes, Spinoza y Schopenhauer, que tratan sobre la crisis perpetua que está en la humanidad y cómo saber sobrellevar. Introducción. El pesimismo filosófico tiene un gran sentido, que va más allá de la ironía, con lo que se cree, digamos, que se aparta, digamos, de la academia, ¿no? Porque piensa honestamente, sí, la humanidad siempre está en crisis. El progreso es un sueño, es un círculo vicioso, ¿no? Y lo importante es pensar y ser fuertes para sobrellevar, digamos, situaciones adversas. En este sentido, el pesimismo también proyecta un optimismo y para, digamos, considerar que el pesimismo nos deja una gran enseñanza es que tiene que recaer la responsabilidad en el individuo, tiene que pensar, tiene que ser creativo, de buscar una mejor forma de vida y no estar sujeto, digamos, a tener lo que tenga otro o como decían los estoicos, a controlar cosas que no puede, que, o sea, que sale de las manos que son exteriores, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar algunos sistemas éticos y valores que no van a prometer salvar el mundo, pero van a aconsejar al individuo qué vías o qué podría hacer para sobrellevar, digamos, la crisis y sobre todo para que el mismo individuo también sea fuerte, también creador de su propio, eh, digamos, su propia virtud ética, valor. Bueno. Por el espacio, sé, digamos, que se debería definir ética, valor, virtud, pero como es limitado, voy a exponer lo que decían, digamos, algunos pensadores, la tradición oriental y occidental, y, y para otra ocasión vamos a reflexionar más sobre lo que es la ética y los valores en profundidad. Vamos a empezar con la ética y valores en el budismo, que normalmente en Occidente, popularmente, es una religión, pero hay intelectuales, científicos y pensadores que no lo creen así. Yo, por ejemplo, también comparto la opinión. Hay algo más que una religión, también un sistema filosófico y de ética, como aquí cito de Richard Dawkins. Entonces, el budismo empieza con su fundador Gautama Siddhartha Buda entre el sexto y el siglo sexto y quinto ante nuestra era común. Bueno, entonces fundamenta la ética y los valores en estos siguientes cuatro caminos nobles, así se le dice. El sufrimiento, lo que causa el sufrimiento, la sufrición del sufrimiento y la ruta para abandonar el sufrimiento. El Buda original no es metafísico, ni muy abstracto, ni trascendental, pero sí tiene una metafísica que la haya en este mundo, y es la del sufrimiento, que es perpetuo. Identifica que el deseo es lo que causa el sufrimiento. Y luego está la supresión para salvarnos de ese sufrimiento. Entonces hay que seguir una ruta. Para abandonar el sufrimiento, él aconseja el octuple sendero. Consiste en la recta visión, recta motivación, recto modo de expresión, recta conducta, recto modo de vida, recto esfuerzo y la recta atención y recta concentración. En general podemos resumir esto, que el ser humano tiene que ser ecuánime, cuidar su lenguaje, mm, sus expresiones corporales, tiene que portarse bien, tiene que esforzarse por vivir un modo correcto de vida, o sea, cuidar su cuerpo, ser saludable, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, atender lo que te dice el otro, así no te guste, pero saber escuchar, saber asimilar, saber digerir cuanto libro o lo que te dice alguien,
digerir que, digamos, una expresión que saco de Nietzsche, porque Nietzsche en sus obras habla mucho de la digestión que tiene que tener el lector con los libros para comprenderlo bien, y la reta concentración. O sea, tenemos que estar muy, digamos, pendientes en el sentido de que, como se dice coloquialmente, saber el suelo donde estamos pisando y no tampoco vivir en las ideas. Y la recta visión también es muy importante que mencionar que hay que ver las cosas como son y no como las que queremos ver, porque solemos subjetivar demasiado las cosas. Bueno, hay muchas más cosas tan profundas como la compasión, la doctrina del Agnagma, o sea, es una palabra sánscrita que se traduce como la doctrina del no yo o no ego. Pero pasemos a la Grecia antigua con Antístenes y parte del helenismo. Antístenes fue, digamos, el discípulo más consecuente de Sócrates y, y empezaba promoviendo estos valores: autosuficiencia, la templanza, la austeridad y la fuerza. Su fundamento era la primacía del individuo, donde tenía que nacer el bien. En esto, autores como García ah, Gual consideran que es un precursor de cínicos y estoicos. Y es así porque, en un sentido, Zenón de Sitio, fundador de la escuela estoica, fue discípulo de algunos de los cínicos que fueron discípulos de Diógenes el perro, y Diógenes el perro fue discípulo de Antístenes. Listo, hay muchas más cosas para hablar sobre Antístenes, pero debido al tiempo tenemos que pasar y vamos con los escépticos, que es otra corriente del helenismo. Recordemos que la filosofía helenística am, se dio, digamos, en los tiempos que comprende entre Alejandro Magno y el Imperio Romano, por ahí los siglos tercero, cuarto, antes de nuestra era común, o como se dice, digamos, corrientemente, antes de Cristo. Bueno, los escépticos no veían sentido en que algunas cosas eran buenas para otros, otras malas para otros, y en un relativismo que lleva a un conflicto. Ellos, por eso, suspenden el juicio. Como aquí cito, am, ellos buscan un fin que es la imperturbabilidad. O sea, dejar esas cosas sujetas a opinión genera conflictos, entre otros, hasta el punto de provocar la muerte o un daño físico. El escéptico prefiere dejar las cosas así y recogerse a sí mismo, vivir bien, digamos, a manera de que no vale la pena, digamos, matarse o lastimar por una opinión que ni siquiera tiene un fundamento, sino que es circular, es pura opinión. Ahora viene una de las éticas más destacadas en la historia de la filosofía. Spinoza echa por la borda lo que decían los escolásticos, incluso otros racionalistas como Descartes y Leibniz. Para él, si hay un Dios, es la misma naturaleza, o sea, él es inmanente, su metafísica es en el aquí. Y entonces es así que dice que no hay sentido en que creamos que tenemos un propósito, un fin trascendental, que todo está acá, que todo lo que vale la pena es aquí y que nuestra obra la tenemos que realizar en el aquí. O sea, totalmente inmanente, ah, no hay trascendencia ni cosas abstractas en el bien, sino en el bien aquí mismo, en lo que es la naturaleza y sus modos, que somos nosotros. Bueno, mucho más profundo es esta ética, pero esto es lo que logro resumir. La ética de Schopenhauer fue un autor pesimista del siglo XIX. Tengo que aclarar que me que Spinoza porque su ética es muy enriquecedora, pero Spinoza no es pesimista como lo era Schopenhauer. Tampoco el Buda era tan pesimista, pero sí tiene algunos auras que fundamentan a este autor, a Schopenhauer. Como el Buda sostenía que la compasión era lo importante, digamos, para que este mundo fuera mejor. Schopenhauer a su final llega a eso, de su pesimismo llega a la compasión. Pero bueno, entonces propone dos vías
que es la experiencia estética y el ascetismo. La experiencia estética es, digamos, la manera en que el arte nos hace llenar a nosotros, tal punto que no necesitamos más cosas, sino que contemplar, ah, como que entrar en una comunión casi religiosa, digamos, con las maneras del arte, sea en la poesía, en la música, que era la más importante para Schopenhauer. La poesía también muy importante porque la poesía era un espejo que revelaba a la humanidad el conocimiento, lo que es ella misma y el mundo. Y al saber eso, mm, con ese conocimiento, digamos que es el mundo con voluntad, se entra a renunciar, digamos, a la voluntad. Bueno, listo, pero entonces la otra vía que es el ascetismo, la suprema vía. O sea, el arte llega hasta tal punto, y ahí es donde empieza el ascetismo. Se llega, digamos, a renunciar a todas las cosas útiles o, o materiales, riquezas, o las que hacen que se cometan injusticia contra los otros. Entonces, volvemos a la compasión, que a raíz del hallazgo metafísico de la voluntad, que parte, digamos, de la filosofía kantiana, voluntad, fenómeno, voluntad como cosa en sí y fenómeno sí lo conservó el kantianismo, la voluntad abarca todo lo que es en sí, como querer, como pulsión, como querer algo y, y nunca está satisfecho. El fenómeno es como aparecemos, o sea, aparece está el hombre, el animal, la roca, la planta, las estrellas, planetas, etcétera. Bueno, según Schopenhauer, en esencia, o sea, como voluntad todo es igual, todo es querer. La diferencia es en el fenómeno, como aparecemos. Por lo que el ser humano se ve a sí mismo en los otros. De esta manera, lo que hace el ser humano hacia otro ser, sea un humano o cualquier otra especie, es contra él mismo. Y se supone que él acepta, tiene este conocimiento, renuncia para no cometer injusticias. Bueno, todo esto lo he resumido del libro como Voluntad y Representación. Muy buen libro para profundizar en la filosofía de Schopenhauer. Y para concluir, traigo a Cioran, que dice que, digamos, llegan los tiempos tan difíciles como estos que hacen falta filósofos auténticos como Antístenes o Epicuro. ¿Y por qué tienen que venir en nuestra ayuda? Pues hay algo que refería a Nietzsche sobre que crear una nueva virtud, crear nuevos sistemas éticos y valores para vivir mejor en un mundo que parece que nos cierran las puertas, porque tenemos que ser fuertes para abrirlas por nosotros mismos. Y hay que ser, digamos, auténticos porque hay que pensar más allá incluso de lo que dijeron ellos y los otros. Tenemos también que, digamos, hacer ejercicio filosófico y encontrar maneras de vida en que eviten hacer injusticia. Digamos, buscar la manera en no afectar a los otros. Y eso requiere un sacrificio. No ser, digamos, tan infames y malvados como los corruptos, los que quieren aplacar todas las cosas. Dejémoslos que ellos mismos están hundiendo en el infierno, en su nada. Y, digamos, podemos ser austeros y humildes, ¿no? Pero sobre todo ser dignos como personas y tratando con justicia a los otros. Estas son las referencias. Les invito a que lean estos autores muy profundos, muy significativos y quieren, digamos, saber más de metafísica, filosofía pesimista, escepticismo, budismo, a Spinoza, por supuesto. Y muchas gracias por la atención. Ah, Les deseo un muy buen día y que disfruten mucho del simposio de filosofía y educación.